La guerra acaba si Ucrania entrega el Donbás, como ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin desde el inicio de las negociaciones de paz. Y él justifica esa petición afirmando que el Donbás va a caer más temprano que tarde. Los números lo respaldan, según algunas fuentes. Rusia controla el 88% del Donbás, pero no todo es, como parece, está lejos de estar al borde de caer. El Donbás está listo para darle a Rusia su mayor desafío. En casi 4 años de guerra, Putin intentó quebrar a Ucrania en el Donbás. Fracasó y terminó quebrando a Rusia en su lugar. No lo sabrías si escucharas a Putin y a los negociadores estadounidenses que intentan imponer un plan de paz para la guerra en Ucrania. El tema territorial ha sido el mayor obstáculo en todos los intentos de lograr un alto el fuego o paz desde que el presidente Donald Trump y su administración iniciaron las negociaciones. Putin exige todo el Donbás si Rusia va a retirar sus fuerzas, mientras que Ucrania se mantiene firme, afirmando que no entregará las porciones restantes de las regiones de Donetsk y Lugansk que conforman el Donbás de forma gratuita, informa United 24 Media. El enfoque maximalista de Putin en las negociaciones de paz no cambiará, pues busca mostrar que Rusia gana la guerra. La percepción es la realidad en la mente de Putin, incluso si la situación sobre el terreno no coincide del todo con sus muchas afirmaciones. Entre esas afirmaciones está que Ucrania, en última instancia, no tiene opción cuando se trata del Donbás. Putin lo dejó claro el 4 de diciembre, cuando la British Broadcasting Corporation informó sobre sus comentarios sobre Donetsk. O liberamos estos territorios por la fuerza o las tropas ucranianas se irán, proclamó Putin. Lo cual te dice todo lo que necesitas saber sobre la imagen que el presidente de Rusia está tratando de pintar sobre la situación en Donbás. Estados Unidos parece haberle tomado gusto a esa imagen en particular. Dice que Estados Unidos presiona para que Ucrania deje Donbás, entregando a Rusia lo que Putin desea. Un funcionario europeo anónimo, citado por el medio, afirma que estadounidenses insisten en que Ucrania debe dejar Donbás. Esta presión se da a pesar de que Ucrania todavía controla el 30% de la región de Donbás, incluyendo partes de Donetsk. Como verás, será más difícil para Rusia de lo que Putin quiere que Estados Unidos crea. Sobre por qué Estados Unidos presiona para que Ucrania entregue territorio, el funcionario europeo tenía algunas ideas. Tal vez Trump también lo quiera rápido. Por eso su equipo debe explicarle. No es culpa de ellos que esto no avance tan rápido como él quería. El funcionario dice que Trump prometió terminar la guerra en Ucrania el primer día de su presidencia. Ha pasado casi un año y Trump está cada vez más impaciente, sin un final cercano. Él ve que ceder el Donbás es la forma fácil de cumplir tarde una promesa de campaña. Rusia aparenta algo sobre el Donbás, lo que haría parecer que Estados Unidos tiene razón al presionar. Pero las apariencias engañan. Respecto al 30% final de Donetsk, Rusia no está cerca de ganar. Ucrania no quiere ceder territorio, todavía resiste, por una razón sencilla. Ese último 30% es una de las zonas más fortificadas de toda Ucrania. Dentro de la parte de Donetsk que sigue en manos de Ucrania, se encuentran las ciudades clave de Sloviansk y Kramatorsk. Las acompañan otras fortalezas ucranianas, como la ciudad sitiada de Pokrovsk, Druskivka y Konstantinivka. Juntas, estas 5 localidades conforman lo que muchos han llamado el cinturón fortaleza de Donetsk y, de hecho, de toda Ucrania. Esta línea de ciudades ha ganado ese nombre por buenas razones. Veamos Pokrovsk por un momento. Pokrovsk es la ciudad en mayor riesgo de las 5 mencionadas. Rusia ha dicho varias veces que tomó la ciudad, pero Ucrania lo niega, así que los combates siguen en sus calles. Aunque es probable que Pokrovsk caiga, la pregunta es cuándo, no si. Y esa caída costará mucho a Rusia. Rusia lleva más de un año presionando por esa ciudad, y sus grandes pérdidas muestran lo perjudicial de ese avance. El 6 de octubre, el exescritor de Forbes, David Axe, afirmó que Rusia había sufrido 10.000 bajas en la dirección de Pokrovsk durante los primeros 9 meses de 2025. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que los operadores de drones de Ucrania lograron 25.000 bajas confirmadas contra Rusia solo en octubre, casi todas en o alrededor de Pokrovsk. Son 125.000 bajas rusas solo por una ciudad. En 10 meses de combates han muerto aún más. Mientras Putin intenta romper una de las 5 ciudades del cinturón fortaleza. El punto que estamos haciendo aquí es que Putin está tratando de actuar como si Donetsk estuviera a punto de caer. Sin embargo, a sus fuerzas les tomó más de un año avanzar en Pokrovsk y la ciudad sigue en pie. United 24 Media dice que lo mismo aplica para Chasivyar, otro pequeño asentamiento de Donetsk similar a Pokrovsk. Rusia afirmó haber tomado este asentamiento, pero lo comunicó hasta finales de julio. La supuesta captura debía marcar un punto de inflexión en la ofensiva rusa en Donbás,
según la British Broadcasting Corporation y blogueros militares rusos. Mientras Rusia proclamaba victoria en Chasiv Yar, Ucrania refutaba esas afirmaciones. El 31 de julio, el Kiev Post informó sobre los comentarios hechos por el portavoz del grupo operativo Khortytsia, que defiende la región, Viktor Tryhubov, quien dijo que la situación en la ciudad se ha mantenido sin cambios. A pesar de las mentiras rusas, United 24 Media apoya la versión ucraniana y afirma que Chasiv Yar aún impide el avance ruso en Donetsk. Sorprendentemente, 20 meses después de que Putin ordenara los asaltos a la ciudad. Esta es la razón por la que el cinturón de fortalezas de Ucrania tiene ese nombre. Chasiv Yar está por cumplir 2 años de resistencia. Pokrovsk no ha caído. A pesar de más de un año de combates y de que 170,000 de sus soldados a esa ciudad en 2025, Putin muestra Donetsk al borde del colapso. Pero la realidad es distinta. Donetsk no va a colapsar pronto. Aunque caigan Pokrovsk y Chasiv Yar, Rusia aún tiene mucho por hacer. Deberá derribar asentamientos mayores para tomar Donetsk y finalmente el Donbass. No mencionamos cuánto tardó Rusia en los asaltos a Chasiv Yar y Pokrovsk. Sin motivo. Cada semana extra que las fuerzas rusas pasan intentando derribar esos asentamientos es otra semana que Ucrania tiene para fortalecer las fortificaciones que están detrás. Como dice United 24 Media, la región de Donetsk es ahora una densa red de fortificaciones militares que se extiende por decenas de kilómetros. Como se muestra claramente en los mapas, estas líneas de defensa están distribuidas en capas a lo largo de la región, muchas de ellas posicionadas en terrenos elevados. Si Rusia pensó que le costó tomar Pokrovsk-Chasiv Yar, vivirá una pesadilla al intentar tomar el resto del cinturón de fortalezas. En octubre, el Telegraph reveló cuán aterradora será esa pesadilla. En un artículo afirmó que el cinturón de fortalezas ya no sigue la doctrina de la OTAN. Cuenta la historia de una región que es patrullada por innumerables drones aéreos y por la que robots terrestres ucranianos realizan constantes misiones de suministro. Robots han reemplazado las trincheras abiertas, unos se encargan de la logística y otros crean grandes zonas de muerte, a las que los soldados rusos tendrán que enfrentarse una vez que finalmente puedan avanzar desde lugares como Pokrovsk y Chasiv Yar. Rusia está intentando responder organizando un asedio con drones al cinturón de fortalezas, con la esperanza de que eso haga que la región sea más fácil de capturar. Sin embargo, los drones no pueden tomar territorio. Para eso, se necesitan soldados en el terreno y tanques que brinden protección. Un oficial ucraniano anónimo dijo a The Telegraph que si Moscú avanza, enfrentará dificultades urbanas y miles de bajas. Antes de que esas batallas urbanas siquiera comiencen, las fuerzas rusas tienen que atravesar un verdadero campo minado de defensas antes de poder acercarse a las ciudades restantes. En el cinturón de fortalezas, Ucrania se ha preparado para una retirada combativa desde sus ciudades más asediadas. Los soldados que se retiren se atrincherarán en sitios como Sloviansk y Kramatorsk. Las tropas rusas deben cruzar cientos de millas de trincheras y barreras aún presentes. Trampas para tanques y laberintos de alambre de púas abundan, dañando a las tropas descuidadas. Se han colocado campos minados secretos, y es probable que Ucrania haya instalado búnkeres de retaguardia, que puede usar para llevar a cabo operaciones en la retaguardia rusa. Mientras continúa el lento avance hacia el resto del cinturón de la fortaleza de Donetsk, hay que sumar los miles de drones y las zonas de muerte que han creado a la ecuación. La caída de ciudades como Pokrovsk no pondrá fin a la lucha de Rusia por el Donbass. Será un nuevo y más sangriento inicio de una batalla que le costará a Putin cientos de miles más de soldados. Estas fortificaciones también son valiosas para Rusia, por eso Putin las quiere. Si cae el cinturón de fortalezas, Rusia gana ventaja estratégica y controla las defensas ucranianas ya mencionadas. Como señaló The Conversation en un artículo de agosto, el cinturón de fortalezas se convertiría entonces en la base perfecta para una incursión más profunda en Ucrania. Rusia podría mantener sus nuevas posiciones por el trabajo de Ucrania y lanzar ataques desde las alturas al centro de Ucrania. Sin embargo, eso es para un futuro que Putin aún no ha creado. Para obtener el cinturón de fortalezas, Putin debe lograr que Ucrania entregue las ciudades que resisten o que Rusia las conquiste. Aunque Putin dice que Rusia está lista para luchar, no quiere una batalla por el resto del cinturón de fortalezas. Necesita que Ucrania entregue el Donbass. Por eso impulsa tanto la narrativa creada con Estados Unidos y exige que Ucrania ceda el Donbass como condición clave para la paz. Putin sabe que Rusia tiene mucho más que perder de lo que ya ha perdido si tiene que tomar el resto de Donetsk por la fuerza. Zelensky también lo sabe. Por eso ha dicho una vez más que Ucrania no tiene intención de ceder el Donbass. No queremos ceder nada, por eso luchamos, dijo Zelensky al viajar a Bruselas para reunirse con líderes de la Unión Europea y la OTAN. No tenemos derecho legal
constitucional, internacional, ni moral para hacerlo según la ley ucraniana. Aunque Ucrania cediera el Donbass, Zelensky sabe que es poco probable que cualquier acuerdo se mantenga. Putin tiene una larga historia de decir que hará algo, solo para después romper su palabra. Ucrania ha sido víctima de las mentiras del líder ruso en años recientes. La decisión de Putin de iniciar la agresión contra Ucrania en 2014 violó el Tratado de Amistad de 1997, donde Rusia prometía respetar la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Según el Kiev Independent, el protocolo de Minsk, firmado en ese conflicto, debía iniciar un alto al fuego el 5 de septiembre de 2014. Ese alto al fuego fue violado 10 veces por los soldados rusos después de eso. 6 años después, tras declararse un alto al fuego total en el este de Ucrania, el 27 de julio de 2020, los marines rusos lo rompieron en solo 30 minutos y lanzaron un asalto. Estos son solo algunos casos en que Putin rompió su palabra. Zelensky y su pueblo no confían en que Putin dejará de intentar tomar Ucrania. Incluso si se cede el Donbass más allá de las promesas incumplidas, Rusia ha demostrado a lo largo de la guerra que está interesada en más que solo el Donbass también. United 24. Media indica que las fuerzas rusas invadieron Ucrania desde el norte, sur y este en febrero de 2022, indicando que Putin pensaba en más que solo el Donbass. En años posteriores, las fuerzas de Putin abrieron frentes en Kharkov, Sumy, Zaporilla y Dnipropetrovsk, que no son parte del Donbass, pero sufren ataques rusos constantes. Ucrania piensa que ceder el Donbass a Putin solo facilitará futuros ataques en la zona. Así que Ucrania se niega a entregar el territorio. Sabe que la paz será breve y que Putin planea tomar más territorio del que declara. Hemos resaltado lo dañinas que han sido las batallas por Pokrovsk y Chasivyar para el ejército ruso, pero no son las únicas batallas que le han costado a Rusia y decenas de miles de soldados. La batalla por Bakhmut duró casi un año y resultó en la pérdida de decenas de miles de mercenarios de Wagner y soldados. United 24 Media señala otra gran campaña rusa. En el 120.000 soldados y 1 de cada 3 tuvo pérdidas irreversibles. Toretsk resistió meses de asedio. Ninguna de estas ciudades tenía tantas fortificaciones como las que Ucrania aún controla en Donetsk. Ucrania ha aprendido de esas pérdidas y hará que los próximos asedios sean más difíciles para las fuerzas rusas. El mismo medio resalta las pérdidas de Rusia solo en 2025. United 24 Media estima que para fin de año, Rusia podría superar las 40.000 pérdidas irrecuperables. Eso haría que este año sea el más mortífero para Rusia hasta ahora. En la guerra, actualmente mueren más soldados rusos que los que resultan heridos, algo sin precedentes en este conflicto. La proporción de muertos a heridos ahora es de 1 muerto por cada 13 heridos, lo cual es una proporción que nos dice 2 cosas. Ucrania se ha vuelto más efectiva matando soldados rusos, y Rusia es menos capaz de proporcionarles a esos soldados la protección que necesitan para defenderse de Ucrania. Esto implica un gran costo laboral para Rusia, y ya se ven sus efectos. En agosto, Forbes informó que Rusia tendrá escasez de mano de obra. Parte de eso se debe a la baja tasa de natalidad del país, que es de aproximadamente 1.4 nacimientos por mujer, cuando se necesitan 2.1 nacimientos. Para asegurar el reemplazo estable de la población rusa, la pérdida de más de 1 millón de soldados en Ucrania también es un factor que contribuye enormemente. Todo esto contribuye a que el país pronto no tenga suficientes personas para sostener su economía. Para 2030, Rusia requerirá entre 2.4 y 3 millones de trabajadores más, pero no podrá encontrarlos internamente. Se necesitará más migración hacia el país, lo que también crea un problema demográfico que algunos argumentan amenaza el futuro de Rusia y su cultura. El impulso de Putin por el Donbass agrava todos estos problemas. Simon Tisdall, de The Guardian, agrega que estos problemas de población llegan en un momento en que Rusia está al borde de un desastre económico. La inflación en Rusia ronda el 8%. Y ha sido más alta en 2025, las tasas de interés siguen arriba del 16%, Rusia enfrenta un déficit presupuestario creciente y su sector petrolero no genera los ingresos necesarios. Y los impuestos al consumo se están disparando, arruinando a la gente que vive en el país. Además, el precio del vodka ha subido un 5%. Algunos rusos pueden sentir ese dolor más que muchos otros que Putin ha causado a su pueblo desde la invasión a Ucrania. La Rusia rota sobre la que ahora preside Putin es el resultado directo de su insaciable deseo de reclamar el Donbass para su país. 4 años de guerra han paralizado la economía rusa y provocado una escasez de población con repercusiones duraderas. Esta es la realidad que Putin no quiere que el mundo vea, la verdadera imagen tras el cuadro de la supuesta caída inevitable del Donbass que Putin intenta pintar.
Putin seguirá obligando a sus soldados a pelear, y aunque el Donbass no caerá tan fácil como dice, aún podría suceder. Zelensky afirma que Rusia tardará 4 años más en ocupar completamente la región. Hablando sobre una conversación que tuvo con Trump en agosto, el presidente de Ucrania dijo: «Le expliqué al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que las conversaciones sobre que Rusia ocupará nuestro Donbass para finales de 2025 son solo habladurías». Zelensky reveló que Putin presiona para que Ucrania ceda el Donbass y así posicionar ese territorio. Lo mostraría como un triunfo para Rusia. Si Putin logra venderlo así, aún no se sabe. Para disgusto de Putin, Ucrania no cede en el Donbass, aunque Estados Unidos actualmente coincide con la visión de Putin. Cuando las tropas rusas empiecen a ser destrozadas en la franja fortificada, que aún queda por tomar, Putin ya no podrá ocultar lo que realmente está sucediendo en el Donbass. Si toma 4 años más de lucha para reclamar ese territorio, la Rusia debilitada de Putin estará hecha polvo antes de que pueda llamar al Donbass territorio ruso. Las fuerzas de Putin obtuvieron poco territorio a cambio de la enorme cantidad de sangre rusa derramada en Ucrania. Decimos literalmente que Putin está destruyendo Rusia con la guerra que inició. Rusia sufre grandes pérdidas solo por el 145% de Ucrania. Descubre más sobre el impacto en el futuro del país en nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura sobre lo que espera a las fuerzas rusas en el cinturón de fortalezas de Donetsk. Y gracias por vernos.